Eso solo se concibe cuando estás loco por lo que haces. Y yo estoy loco por la radio. Efectivamente, cuando sonaba el despertador a las 5 de la mañana, yo a veces me acordaba no en Los Santos precisamente, ¿no? Pero sabía que dentro de una hora estaba dando los buenos días España a los oyentes y esa era mi felicidad, el momento más entrañable, ¿no? Y por eso yo luchaba y estuve luchando continuamente. Es un animal de la comunicación, un creador, indudable, y ha confeccionado un prêt-à-porter de la radio que ha vestido prácticamente a todos los oídos de España con elegancia y con efectividad. Luis en el estudio es un espectáculo, había que verlo. Es decir, tenía la mesa rodeada de colaboradores o de invitados y Luis estaba en la antena. O sea, Luis estaba en lo que estaban oyendo los oyentes, de manera que estaba gesticulando con el montador musical, haciendo una señal, cogiendo un papel. Luis del Olmo es Beethoven. Me explico. Si hiciéramos un paralelismo entre los grandes músicos de la historia y los grandes comunicadores de la radio, podemos decir que Bobby de Glané, por ejemplo, es el Johann Sebastian Bach, ¿no? Es el barroco, es el hombre que supo apurar todas las formas de la época, pero sin revolucionar nada. Y Luis del Olmo, siguiendo esa analogía, sería Beethoven, que es un tipo que ahora lo consideramos un clásico, pero que en su momento puso patas arriba su oficio. Una persona con talento para poder llevar a cabo las cosas, con un gran empuje tiene y con un corazón tan grande como su estatura. Luis no solo fue el primero que marcó el camino que los demás seguimos, sino que Luis dio un volantazo tremendo a la radio. Participó en una mutación, no en un camino, una mutación de la radio. Con lo de años que hemos estado nosotros trabajando, compitiendo, que pocas veces hemos tenido ocasión de tomarnos un café, ¿no? Es verdad, ¿eh? Qué canalla es la radio, qué hermosa es la radio, pero qué canalla. Y qué tirana. Por ese momento en que haces una reoperación, a ver las horas que hemos estado juntos, Iñaki y yo creo que son 24 horas escasas en toda la vida, ¿no? En toda la vida. No nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo en esos madrugones y en ese contacto con los oyentes. No nos estábamos dando cuenta el bienestar que estábamos haciendo. Mira, yo ahora que me acabo de jubilar hace unos días, 80 años, ya verás tú cuando cumplas 80 años dentro de... Falta muy poquito. Pero bueno, que de pronto, esta misma mañana, cuando salía del tren AVE, se me acerca un señor y dice: Luis, gracias por la cantidad de horas felices que me has dado en mi trabajo. Oye, eso es el equivalente a un premio Ondas. Yo de crío, de vez en cuando, llevaba a mi padre el desayuno, porque vivíamos muy cerca de la estación, y yo llevaba el desayuno a mi padre y la estación del norte, pero en la estación de Ponferrada, efectivamente, ahí mi tiempo de juventud, más que de juventud, de niñez, están escritas unas páginas que ahora recuerdo
con verdadera locura, ¿no? La madre de Luis pues era muy seria, como él, ¿no? Que parecía muy seria porque primero nos reñía y después nos daba la merienda. O sea que hace como Luis. Don Leoncio, que era prácticamente que me trajo a mí al mundo y a mis hermanas también, pero teníamos una amistad y nos permitía su madre escuchar los miércoles Matilde Perico y Periquín. Y yo veía aquel aparato de radio y digo, qué sueño, ¿no? Y ese sueño se cumple cuando un buen día mi tía, maestra, compra un aparato de radio y es la primera vez que un aparato de radio entra en mi casa. Pues la radio era el entretenimiento principal. Era el único medio de evadirse de las muchas penurias que padecía la sociedad española en aquellos años y desde luego ese era el espectáculo de la familia. La radio era un catalizador de la vida de la gente y también un aglutinador. O sea, la radio aglutinaba a la gente, la radio la situaba alrededor de ella en las tardes cuando las mujeres se ponían a escuchar las radionovelas y en las noches cuando había aquellos grandes programas maravillosos de los sábados por la noche como Cabalgata fin de semana o como antes en Radio Barcelona Taxiqué, que nos ponían a todos alrededor de ella. Venía de la escuela y lo primero que recuerdo escuchar era el Conejito Tambor y después las retransmisiones de los partidos de fútbol y los programas de tarde. Y antes de irme al colegio, la radio mañanera de aquellas épocas, todas las emisoras. Y luego ya con los años ir afinando la selección, ir afinando escuchar Radio Nacional de España cuando hacía Victoriano Fernández Asís la rueda de corresponsales. Pedro Bender, en Berlín. Antonio Sánchez Bravo, en Bruselas. José Antonio Plaza, en Londres. Francisco Narbona, en Roma. Y Jesús Hermida, en Nueva York. Había una radio privada interesantísima que era la SER, era Bobby de Grané, la radio espectáculo, era un chileno maravilloso. Palizas, se ponía a hablar y no paraba. Y dicen que su tesis doctoral la consiguió en una ciudad americana y estuvo hablando sin parar 4 horas. Era inolvidable. Y luego estaba la radio pública, que nace después que la privada, y era una radio pues con unas voces imperiales extraordinarias, la voz de Matías Prat, de don Enrique Mariña de La Coruña. Es decir, que la radio era el parque de atracciones de los españoles y de diversión. Era una radio muy variada, una radio espectacular, sin sustancia informativa, porque era imposible. Ya sabéis que la información era monolítica en aquellos años. Y además las emisoras privadas no podían generar tal información, no tenían línea editorial alguna, como hoy tienen, y todas estaban obligadas a conectar con el diario hablado de Radio Nacional de España. Diario hablado de Radio Nacional de España. Su Excelencia el Jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid, donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes que han hecho un curso en la... Vamos a ver, si han acabado con todos los periódicos del franquismo, ¿por qué mantener la radio? Que era la voz de la República, era Unión Radio. El abuelo de Aznar, el señor Aznar, convenció a Franco de que la radio no había que cerrarla porque era la diversión, el ocio de los ciudadanos. Eran tiempos de copla, tiempos de bolero con Machín, Juanito Segarra, Jorge Sepúlveda. Ahí cantábamos con los discos dedicados, uno de los programas siempre más entrañables que allí aparecían, ¿no? Para Manolita, de su primo Angelín, desde Elche, un beso cariñoso, ¿no? Peticiones del oyente. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Una radio muy bien hecha. Había un programa que era Cabalgata fin de semana, que presentaba Bobby de Grané y que se sabía cuándo empezaba pero no sabía cuándo terminaba. Y toda España estaba enganchada con ello. Y allí aparecieron los primeros periodistas como colaboradores de Bobby de Grané. Continuamos con nuestro programa, presentando como de costumbre a nuestro invitado de honor, a un compañero locutor, al locutor Gabriel Matilla, para quien pido el primer aplauso de bienvenida a fin de que se vaya acostumbrando
a sus programas cara al público. Y luego estaban los seriales, que eran lacrimógenos y eran de la compañía de actores, porque hay algo fundamental que hay que explicar, y es el nacimiento de la compañía de actores de Radio Madrid. El padre de Ferrari, don Antonio Calderón, creó una escuela excepcional. Lo mismo se representaba a Shakespeare, el Rey Lear, que una obra llorona de la época. Pues nuestras mamás escuchaban los seriales y nosotros escuchábamos a Matilde, Perico y Periquín. Y ahora el nombre de Colacao. Matilde, Perico y Periquín, un programa original de Eduardo Vázquez. Buenas noches. Hola, Perico, buenas noches. Mira, llegas a tiempo. Estaba tomando la lección de gramática Periquín y no se la sabe. Sí me la sé, papá, sí me la sé. ¡Parto! Ni teníamos emisora de radio en Ponferrada, ni sabía lo que era aquello, ¿no? Hombre, cuando iba a casa de don Leoncio y escuchaba aquella fiesta de fin de semana en España y todas aquellas maravillas que hacía la cadena SER, lo escuchaba, pero no pensé en ningún momento hasta que no entra la radio, no se instala la Radio Juventud de Ponferrada y yo lo veo y lo compruebo y empiezo a jugar con los magnetófonos. En la estación escuela nos enseñaban a modular la voz e incluso nos decían pues encolarla un poco, que salga así un poco más grave. Bueno, las personas que tuvieran la voz más aguda, ¿no? Y no sé por qué tenía complejo de voz de pito. Digo, yo con esta voz, desde luego, no podré ser nada ni nadie, ¿no? Yo escuchaba entonces a Matías Prats en aquella retransmisión de aquellos partidos. Y pregunté, para que mi voz no suene tan frágil y tan de pito, que tenga la voz bronca, sonora, poderosa, que es lo que tengo que hacer. Y alguien me dijo, fuma, ya verás, después de fumar tendrás una voz. Y dicho y hecho, yo me pongo a fumar como un idiota, de tal forma que casi me rompo la garganta. Las estaciones escuela fueron el semillero de un gran núcleo de profesionales de la radio, de lo que yo llamo la segunda generación popular de la radio. Aquellos que vinimos o llegamos sucediendo a los Matías Prats Cañete, a gente como Ángel Soler, Bobby de Glané, incluso José Luis Péquer, aunque es un poco más joven que Bobby, Ferman, Ángel de Echenique, Enrique Maristani. Todas aquellas gentes fueron la primera generación que se hizo popular en la radio y que hizo popular la radio. Nosotros fuimos los sucesores y puedo asegurar que el 80% de aquellos profesionales salimos de las estaciones escuelas de Radio Juventud, que fue un invento del SEU. Yo no soñaba que aquello iba a ser, que la consecuencia de aquella emisora iba a ser mi futuro, ¿no? Yo, la idea que yo tenía y que tenían mis padres es que terminado el bachiller, pues ingresada en facultativo de Mina, que era lo que hacían todos los compañeros del curso, los 16 compañeros del curso. Que mi padre era jefe de estación de Ponferrada y oye, a mí me gustaría todos los personajes que vienen de Alicia a Madrid o de Madrid a Galicia poder entrevistarle aunque sea 5 minutos. Y yo iba con un magnetofón que pesaba como un demonio a hacer ese reportaje que me servía como estrella para contar a mis oyentes de Radio Juventud de Ponferrada entonces, ¿no? Allí fue donde empecé a tomar en serio la radio, ¿no? Pero disfruté hasta que me llegó el momento de decir Ponferrada, bye bye, hasta pronto, esto es lo mío, ¿no? Me voy a volcar y efectivamente las cosas me fueron muy bien porque yo me fui a Madrid. Yo llego a Madrid, hay un concurso oposición para cubrir 10 plazas en Radio Nacional y Televisión. Era pues el equivalente a la radio más importante que había en América o en Francia o en la BBC de Londres, ¿no?
yo ingreso haciendo programas en Radio Nacional y en los programas informativos con Jesús Hermida por la noche. ¿Cómo recuerdo a Luis? Le recuerdo como un espárrago embutido en un traje beige de seda, de aquellos tipo baba que llevábamos en aquella época, que te escurrían por el cuerpo. Todo el mundo llevaba corbata en aquellos años. La camiseta era impensable, salvo que te fueras de excursión o a la piscina. Son los años 60, y en esos años Luis ya empieza a brillar junto con Radio Juventud. Recuerdo que estando grabando, porque entonces hacíamos de todos los profesionales, de repente no se presentó Manuel Pizarro, que hacía los narradores de la novela. Y claro, hubo alarma entre el director y tal. ¿Qué hacemos como tal? ¿Quién va a narrar esto? Porque no tenemos una voz, están arriba los locutores. Y dije, yo tengo un amigo que tiene una voz excelente. Ben-Hur, narrador Luis del Olmo. Los predecesores de Grato se habían abstenido de mezclarse en las prácticas religiosas de sus súbditos. Valerio Grato, sin embargo, quiso seguir distintos senderos, y una de sus primeras medidas fue despojar a Anás de su dignidad de primer sacerdote y de nombrar para este puesto a Ismael, hijo de Fabo. Al mismo tiempo me iba a los estudios Fonópolis, que eran unos estudios de grabación donde se grababan los programas para la SER, para Radio Nacional. En estudios Fonópolis a mí me enseñaron a colocar la voz. Depende de si era un mensaje comercial o era un mensaje no comercial. El aprendizaje entonces en Madrid en aquellos primeros años ha sido fantástico y no lo quiero olvidar y ni lo olvidaré nunca, ¿no? Estaban tiesos. Luis del Olmo trabajaba en 4 o 5 sitios, dormía en la cocina cuando llegaba. Para hacerse un traje tenía que pagarlo a plazos. Dicen que le tomaban medida de los trajes en la Gran Vía. Había señores sastres que te tomaban medida en la Gran Vía mientras andaba. Era una vida muy precaria, pero muy divertida, muy bohemia, muy bonita, donde hacíamos locuras para sobrevivir. Ay, son 6 años felicísimos, 6 años en los que me enamoraba de la primera locutora que tenía enfrente. Yo, a medida que iba trabajando en distintas emisoras, me volvía loco con la compañera que tenía enfrente, ¿no? Y la verdad es que con los amores y con mi otro amor a la radio he pasado en Madrid, yo no te digo los mejores 7 años de mi vida, porque he pasado años de mi vida felicísimo en Asturias, en León, en Ponferrada y aquí en Barcelona, ¿no? Pero lo he pasado muy bien, inolvidables esos días. Conozco a Merche en una boda muy cerca del campo del Real Madrid. Me llama la atención el desparpajo que tiene esta muchacha. Si el flechazo existe, el flechazo se dio aquella tarde de Madrid inolvidable. Te voy a dedicar una canción en Radio Juventud, me parece que era. Y claro, yo no tenía ni idea porque yo oía la SER. Y yo no tenía ni idea dónde estaba Radio de Juventud ni nada de nada, y al final pues poco a poco cada día me dedicaba una canción y todo eso decía, bueno, pues cuando el día que me diga para irnos y salir, es que ha cambiado muchísimo la vida, para salir yo le voy a decir que no, porque eso de dedicar la canción y que no me diga nada de salir, nada. Y cuando me dijo, oye, ¿quieres que esta tarde vayamos a la Radio Nacional, que tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto? Y le dije, sí. Y así fue. Yo estaba haciendo un programa en Madrid que se llamaba Las tardes del domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 8. Un programa de información, de entretenimiento, de compañía. Y cuando termina ese encuentro con los oyentes a las 8 de la tarde, estaba en los antiguos estudios de Radio Nacional, enfrente del campo Santiago Bernabéu, y me encuentro con Leocadio Machado. Me dijo, oye, va a hablar contigo el director de Radio Nacional de España en Barcelona, Jorge Arandes, que yo desconocía, para hacerte una oferta. ¿Para hacerme una oferta? ¿Para qué? Para ir a Barcelona. Me hace una oferta tan descomunal y tan desorbitada que
económicamente, vamos. Yo no podía presumir en aquellas cifras. Y al cabo de unos minutos yo le digo, déjame que hable con mi mujer. Y entonces pensamos, bueno, nos vamos y luego cuando nos interese nos volvemos otra vez. Si Luis acaba en Barcelona es porque de alguna manera él, que es un hombre intuitivo, que sabía buscar dónde estaban las cosas, los elementos que le interesaban, sabe que en Barcelona hay una escuela, efectivamente, hay un estilo distinto de hacer radio. En Barcelona se hace una radio más europea, con unidades móviles en la calle, ¿no? Y aquello fue lo que me convenció definitivamente para aceptar la invitación que me hizo Jorge Arandes. Y a partir de ese momento yo empiezo a hacer programas relacionados con el mundo de la publicidad por la tarde. Yo tenía una unidad móvil y me paseaba por toda la ciudad condal buscando personajes. El triunfo de Luis se explica por la doble militancia. Él hace aprendizaje en Madrid y en Barcelona, y entonces es la primera vez que se funden estas dos radios, que son las dos grandes radios de España. Porque es que Luis ha hecho de todo, radio pública y radio privada. Y bueno, estamos en los años 60 que entra ya por la puerta grande de Radio Nacional de España. Protagonistas es una idea que recoge Jorge Arandes de la RAI italiana. Estaba pasando unos días con su mujer en Roma y le llama la atención el sonido de un programa de radio. Un programa de radio que entrevistaban a la gente de la calle y inmediatamente después a un ministro y después a un enfermo. Y esa idea la trae a Barcelona, la incorpora a la programación de Radio Nacional de España y le cede los trastos maravillosos del micrófono a José Ferrer. Y un buen día a José Ferrer le entra la calentura de irse a Madrid y Jorge Arandes me llama para ver si yo quería suplir a José Ferrer y continuar haciendo protagonistas. Ha sido siempre un sitio emblemático para nosotros especialmente, porque efectivamente está en la esquina de donde pasamos tantos y tantos años de radio y pensamos, ¿por qué no? Así nos reencontramos en el verano. Porque es un bar muy típico de Barcelona. Antes era más que ahora. Y segundo, porque está muy cerca de donde estábamos. Durante un tiempo estuvo la emisora, aquí en Montaner Diagonal. Nunca soñé con poder estar en ese programa líder de audiencia. Yo cuando estaba estudiando en la facultad decía, bueno, en algún periódico. Y cuando me llamó Luis, con el que ya había colaborado en Radio Nacional, para decirme, ¿te incorporas? Yo pensé, qué miedo, no voy a saber hacerlo. Y fíjate si he estado años y años. Y hay un detalle que es muy importante, está basado en el respeto. Luis siempre nos ha respetado a todos los colaboradores, a las personas de redacción, y eso permite que se pueda estar con él tantísimos años. Se hacía radio musical y entrevistas a algunos escritores. Había escritores, el régimen tenía escritores de bastantes, y a cantantes. A cantantes, pero claro, Luis lo que pasa es que escogía a cantantes que después fueron muy amigos. Por ejemplo, Serrat, de aquella época. Los dos grandes amigos que tenía en aquella época eran Serrat y Peret. Peret se compraba las chaquetas que se compraba Luis. Luis era muy presumido con unas chaquetas carísimas. Y Peret iba al tío, pues Peret en aquella época vestía muy bien. Cuando se produjo el fallo nacional después de mi renuncia a representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión de 1968, en caso de no hacerlo en catalán. Y Luis, cuando ocurrió todo esto, se negó a ejecutarme en la plaza pública, se negó a dejar de programar mis discos, se negó a sepultarme artísticamente, respetando lo que yo hice, algo que ha hecho siempre, y algo que ha hecho siempre con todo.
Por eso es sorprendente cuando a veces a él no se le ha respetado lo suficiente, siendo un hombre tan sumamente respetuoso y tan valiente. Yo he hecho muchas locuras y sin embargo el cuerpo me ha respondido. Pero en una ocasión caí enfermo, tenía unas fiebres extrañísimas, unas fiebres que me permitían estar en casa y hacer el programa en casa y recibir a los invitados en casa. ¿Qué hacía usted en la cama de Luis del Olmo y con un micrófono? Pues yo fui a la cama de Luis del Olmo porque Luis del Olmo estaba en la cama y tenía una hepatitis y él, que debía estar haciendo reposo, pues confundió reposo con la cama, pero no dejó de trabajar. Y entonces hacía el programa desde la cama. Si del Olmo no va a la emisora va del Olmo, y ahí pues yo me encamé con él. Sí, públicamente hay pruebas. Para la libertad, sangro, lucho, vivo para la libertad. Una radio muy burocrática, pero muy burocrática. La frase lo dice solo. Una frase que era típica en Radio Nacional: la unidad de las tierras y los hombres de España. País, paisaje y paisanaje. Punto. Y nosotros mentíamos con una tranquilidad soberana. Si hablamos del feminismo, pues hablábamos los problemas del ama de casa. Claro. Y luego traíamos a la Lidia Falcón de turno, con lo cual después venía era un poco el mentir y no mentir. Bueno, pues los que teníamos la oportunidad de hacer un programa en directo, como la tuve yo, pues teníamos que tener mucho cuidado de no meter la pata, ¿no? Pero al mismo tiempo teníamos que tener sumo cuidado en que el oyente se enterara de todo lo que pasaba. Parecía que hablabais en un idioma distinto, ¿no? Lo que pasa es que el oyente siempre ha sido muy inteligente, pero yo con censura y con toda, yo creo que he trabajado con mucha libertad. Yo no sé si tenían una consideración mis jefes conmigo, en alguna otra ocasión me echaban una bronca, pero quedaba ahí en una bronca, ¿no? Quedaba ahí en una bronca. En la época de Suárez, presidente, a Luis le quitaron la antena. Estuvo 3 o 4 meses sin salir. Bueno, salía protagonista, pero lo presentaba otro tío. Y él no tenía micro, estaba castigado. Y gracias a la presión popular, ahí se movilizó todo, partidos, sindicatos, todo. Le dieron marcha atrás y le dieron incluso 1 hora más cuando volvió. Pero estuvo 3 meses pensando que estaba en el paro. Esa unidad de penetración y más con la estructura técnica de Radio Nacional de España, capaz de llegar al más recóndito rincón de la geografía, cosa que no pasa con todas las cadenas, pues eso ya era una facilidad, le daba una herramienta impresionante. Pero luego esa herramienta hay que saberla manejar y hay que dotarla de aquello que la actualidad y el pulso a la sociedad del país te sugiera. Yo creo que Luis del Olmo, en el programa Los Protagonistas, que empezó en el año 73, lo primero que hacía era dar los buenos días a España, y a continuación ya la segunda palabra era hablar de su Bierzo querido y la tercera palabra hablar del botín. O sea, algo especial. Contaba antes que en mi casa, cuando se tomaba vino únicamente, o cuando mi madre nos daba un poco de vino, es en Navidades, aprovechando que tomábamos el botillo, y con el botillo un poquito de vino. El resto del año nada, el vino era para las personas mayores, ¿no? Es un plato que sale de la necesidad, ¿no? De la improvisación, de decir, pues, ¿qué hacemos? Y al final no se tomaba, cuando había invitados, lo que se guardaba de las matanzas era el lomo, ¿no? El lomo era como, si hay invitados, el lomo. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en un producto que, gracias precisamente a esos festivales, a protagonistas, a festivales que se han hecho aquí, son los que han dignificado el producto, que hasta nosotros mismos, los que vivimos en el Bierzo, pues como que lo hemos de repente descubierto, ¿no? Le hemos dado otra categoría, ha pasado a otra dimensión. Hablas del fútbol, ha pasado a la Champions. Con estos vinos, sí.
Yo presumo de tener los dos museos y los únicos museos de radio más importantes de España. El Museo de Radio de Ponferrada y el Museo de Radio de Roda de Badán. ¿Cómo empieza? Recién casados estamos en Canarias y tomando el sol en una de las magníficas playas se acerca un señor. Me saluda, señor del Olmo, yo le escucho en Radio Nacional de vez en cuando y tal. Y yo tengo una colección de radios antiguas y si usted me permite, me gustaría regalarle un aparato de radio antiguo. Digo, pues encantado, muchas gracias y tal. Regresamos a Barcelona y me encuentro con un aparato de radio inglés maravilloso de los años 30. Y la verdad es que estoy orgulloso y la gente cuando conoce y cuando visita esos museos sale entusiasmado, ¿no? Para la consecución de la inclusión del espacio cultural o del paisaje cultural Las Médulas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO fue fundamental un trabajo técnico, sin duda un impulso a nivel social, de opinión pública, de referencia, fue el apoyo que Luis del Olmo como berciano de pro brindó a Las Médulas a través de las ondas. De hecho, los visitantes que vienen, muchos lo reconocen que vienen aquí por Luis del Olmo, por lo que ha contado y porque es una referencia para este territorio. No te puedo explicar ese enamoramiento que tiene porque realmente es muy bonito, pero es que todo es maravilloso. La cecina mejor que el jamón, el botillo mejor que el botillo gallego, el tiempo maravilloso, el sol fenomenal, el vino, eso ya es el mejor del mundo, o sea que eso no tiene explicación. Desde el primer momento hemos pensado que A Toda Radio podía ser, en resumen, algo que interese a la ciudad y al ciudadano. Mi llegada a la radio fue con tantísima ilusión como la primera vez que pisé televisión. Y era porque Juanjo González, que era el responsable de los programas de deportes en esa época en Televisión Española, en Miramar, montó un programa de radio para trabajar con Luis del Olmo. Él lo dirigía, Luis del Olmo lo presentaba, se llamaba Toda Radio. La producción de Hilario López Millán, la participación de Jesús Mariñas, la participación de esas dos Mercedes, la Milá y la Remolí, como cariñosamente le llamamos, que ha sido el hallazgo de la radio catalana y pienso de la radio española. Nos metieron, Juanjo se le ocurrió que fuéramos en 2 unidades móviles, que recorriéramos la ciudad de Barcelona, las 2 Merches, Mercè Remolillo, y allí donde había un problema íbamos. Nos hicimos famosas, la verdad, porque las unidades móviles tampoco eran tan conocidas en la época. Y hacíamos la radio en la calle, pisando la calle. Eso era A Toda Radio. Mercedes Milá y Mercedes Remolí en las tardes de Radio Peninsular eran las auténticas divas, ¿no? Lo que no se le ocurría a ellas, no se le ocurría a nadie, ¿no? Buenas tardes, Cataluña, Valencia y Baleares, les habla Luis del Olmo. Esto es A Toda Radio, ese servicio sonoro para el ciudadano. El paso de Luis a la radio privada se produce porque estaba haciendo 3 programas. Uno que duraba 4 horas por la mañana, uno de 2 horas a mediodía y otro por la tarde. Es decir, en ese momento se aplica la ley de incompatibilidades y al aplicar la ley de incompatibilidades en el 82 el gobierno socialista o trabaja en uno o trabaja en otro. No lo querían dentro. Cuando lo que dentro era un problema. Es decir, mira, si nos lo quitamos de en medio, se va a la privada, es un problema menos. Y así no tenemos que luchar con... Y es lo que hicieron, se lo quitaron en medio. Pensaban que lo iban a destruir y todo lo contrario, lo hicieron más grande. Se portan un poco regular con él porque le cuestionan que cobre los sueldos elementales, cortos. Entonces llegan los curas y se lo llevan a aquel huerto y deja desmantelada la casa. Entonces, bueno, pues fue una tragedia para la radio pública y
y un chute de legitimidad para la otra cadena, porque Luis es que flautista de Melín, se lleva a los oyentes, el único en la historia de la radio que ha hecho esto. Yo soy el único incompatible en aquel momento, porque luego eso se olvidó, ¿no? Coincidieron las dos cosas, ¿no? Pero si te digo la verdad, si soy sincero, la oferta económica que me hizo la COPE me hizo tambalear de alegría y de felicidad. Cuando yo decido, por unas circunstancias u otras, de irme a la radio comercial, a la cadena COPE, Eduardo Sotillos, entonces director de Radio Nacional, muy cariñosamente me dice: Luis, me sabe mal que te hayas ido a la radio comercial, a la radio privada, pero no podrás utilizar el nombre de Protagonistas, porque el nombre de Protagonistas lo tiene registrado Radio Nacional de España. Tú no podrás utilizarlo. Pero yo tenía un amigo en el departamento de derechos, de nombres y derechos. Yo tenía un amigo y digo, si alguna vez, porque yo sabía que Radio Nacional tenía que renovar cada año el nombre de Protagonistas, si alguna vez Radio Nacional se despista y durante algún tiempo no se presenta para renovar, avísame. Y me llamó 24 horas después, me dice: Luis, hace 24 horas que Radio Nacional tenía que haber renovado el nombre de Protagonistas y no lo ha hecho. Y entonces fue cuando le dije: regístramelo a mi nombre. Empiezan ya las filias, fobias, hostilidades, no hostilidades, ¿no? A medida que nacen otras cadenas. A medida que nacen otras cadenas, a medida que el poder público otorga o no otorga licencias de radio, de televisión, se encabrita aquello mucho, ¿no? A mí también alguien me tentó, para decir: oye, pues también, ¿por qué no te haces tú? Yo dije, yo no me voy a hacer con eso, porque yo quisiera saber, a toro pasado, ¿qué experiencia tienes tú de eso? ¿Te arrepientes de haber entrado en ese tipo de territorio con respecto, no? Yo tenía el afán, digo, bueno, cuando me retire de la radio, seré un empresario de la radio. Claro. Yo llegué a tener 20 emisoras, 20 emisoras que luego vendí, ahora las tengo medio alquiladas a la cadena COPE, por cierto, y me permite, aprovechando ese golpe que me ha dado mi administrador, que se me ha llevado media vida económicamente, me permite vivir desahogadamente con la rentabilidad de algunas de esas emisoras, ¿no? Él quería ser no solamente el comunicador, sino también el dueño del soporte, ¿no? Y consiguió muchas licencias de radio, nunca suficientes para armar una cadena, pero luego sí que se asoció a otras empresas, ¿no? Coyunturalmente. Heridas, bueno, las propias de mezclar la comunicación con la gestión empresarial. Uno puede ser extraordinario en la comunicación, pero ser un mal gestor o un mal empresario. Y Luis vivía por y para la radio, por y para Protagonistas, no por y para la empresa. Levantamos una copita por su salud. Le voy a dar el botón. A ver, voy. Me parece el Luis, tejidos y novedades, que te jodes y no ves nada. Sí. Ay, qué malo. Protagonista fue rentable a los 3 meses. A los 3 meses de empezar en la COPE ya daba dinero. Con lo cual, máxima libertad. Máxima libertad dentro de la máxima responsabilidad. Ese era el lema. Hay algo fundamental, y es: la radio le presta el discurso a la clase política que no tenía. La clase política era torpe porque no había tenido tradición democrática, y la radio, que había ya experimentado y se había estirado, cede el discurso que le faltaba a la clase política. El formato de Protagonistas es imbatible por varias razones. Primero, por el criterio que utiliza para escoger la información, los protagonistas de la información. Segundo, por el trabajo sólido de documentación y de aporte. Y tercero, por el olfato de Luis y la puesta en escena de Luis. La clave de Luis está en haberse inventado un formato que luego hemos seguido todos los demás. El magazine como tal, la primera tertulia, las primeras secciones de humor elaborado en la radio, eso lo inventa Luis del Olmo. La radio viajera, esa radio que se emite desde lugares
de cara al público, en el que los oyentes comparecen. Luis del Olmo consiguió hacer que su producto fuese distinto a todos los demás, que fuese una marca, que lo consiguió sin proponérselo. Una marca, la de Protagonistas, que no es otra que la de sí mismo. O sea, Protagonistas es Luis del Olmo. Yo lo pasé también, me divertía tanto, pensaba que estaba haciendo un programa en beneficio de los ciudadanos que necesitaban información y necesitaban entretenimiento. Por eso inmediatamente yo creo las tertulias con los personajes periodísticos más importantes que hay en España y entiendo también que los ciudadanos necesitaban humor, por eso ponemos en marcha el espacio más importante que ha existido en la historia de la radio, con los humoristas más importantes también, desde Tipicol hasta Gila, Antonio Mingote, Alfonso Ursía, Chumi Chumer, Sumer. Buenos días, señoría. Buenos días, bienvenidos. ¿Y cómo queréis que empiece esta nueva temporada? ¿Saludando a Luis del Olmo? ¿Saludando a toda España? ¿Saludando a mis colegas? ¿Saludando a Chumi Chumer, el de las Indias Moradas? Aunque este año, señores, aún no se ha operado de nada. ¡Saludando a don Alfonso Ursía, el hombre que versa y faula con su amigo Juan Pineda, mariquilla enamorada, que va mostrando a doquier dulces y blancas talgas? El humor que se había hecho en la radio antes de Luis del Olmo era un humor encapsulado, un humor al que se le daba su tiempo y transcurrido el cual se cambiaban a otros asuntos y se hablaban de temas serios. Pero la visión que se tenía de ese humor pre-del Olmo, anterior a del Olmo, era un humor básico en sí mismo, es decir, no tenía esa connotación intelectual que le dio Luis del Olmo. Es decir, Luis del Olmo prestigió el humor. Claro, cuando tú metes a 7 genios como estos en una olla, hombre, y los coordinas bien y les tienes contentos, estos 7 genios te darán momentos inenarrables de la radio. Recuerdo que hace años me regalaron una cama. Me regalaron una cama. Mira, dormía los pies de mi cama, la cama. Salía de paseo con las amigas. Claro, los chicos la chicoleaban. Y una se ponía colorada. Que parecía que estaba recién cocida. Pero era la alegría de la casa, Luis. La casa. Hablar no hablaba mucho. No, pero con la mirada te lo decía. Él es exigente, quiere que las cosas salgan bien. Y para mí, cuando yo ya le conocí en una época más blandito que Antonio, pero cuando entré en el equipo pensaba, este hombre se va a poner a chillar, yo me voy a levantar y me voy a marchar. Y me tiré tantísimos años, 40 no, pero muchos con él. ¿Y por qué? Porque sabe incentivar. Es decir, cuando te pide algo, luego, si el resultado es bueno, viene, te da un abrazo, te da un beso. En ese sentido, es un magnífico jefe. Sí, es verdad que en los boletines horarios, por ejemplo, se oían las broncas al equipo, ¿no? Era un hombre tremendamente exigente. Pero de la misma manera que era apasionado y que elevaba la voz y que decía barbaridades y que apretaba muchísimo a su equipo, a todos sus miembros, al cabo de 5 minutos a Luis se le había olvidado. No he conocido a un tipo menos rencoroso. Podía arrojarte una máquina de escribir a la cabeza o comerte a besos. Se lo he dicho de buenas maneras. Perdón, ¿me puede poner así? Si yo se lo digo también de buenas maneras, señoras. No, pero yo se lo puedo decir así o le puedo aplaudir. Aplaudir no le voy a aplaudir. No. Yo hago a mi manera las entrevistas, vengo haciéndolas hace muchos años. Yo no me caso con nadie ni con Dios. Así como la radio española no se puede entender sin Luis del Olmo, yo creo que Luis del Olmo no se puede entender sin Mercedes. O sea, la figura de tu mujer en tu vida ha sido extraordinariamente importante, que también es de las cosas que, como se suele decir casi de oficio, termina no creyéndosela a nadie, ¿no? Yo te agradezco mucho, Iñaki. Pero es justo o no es justo. Que hables en esos términos de mi mujer, porque si lo dijera y si lo contara yo, alguien diría se está pasando con su mujer. Valoro la inteligencia, valoro que Merche sabe lo que hay que hacer al minuto siguiente.
Valoro el cariño que hay alrededor de mi casa, sea con mis hijos, sea con mis nietos o sea con mis vecinos, ¿no? Merche es la lotería que me ha tocado. Yo probablemente sin Merche hubiera descarrilado a lo largo de mi vida, ¿no? Luis del Olmo primero fue una enfermedad, era una dolencia que la empresa en la que yo trabajaba, la cadena SER, se padecía y a la que se le trató de oponer un antídoto que fui yo. La radio era el imperio de Luis del Olmo, la radio de la mañana era el lugar en el que Luis del Olmo pues, se paseaba, no solamente con una gran autoridad, sino con una gran modernidad, puesto que había incorporado a las mañanas de la radio, en las que habitualmente se ofrecían compañías de tipo convencional, los elementos de la nueva realidad social. Prácticamente no tenía competición. No tenía competición porque vosotros en la cadena SER, la mañana se lo dedicabais a la madre de casa y solo a la madre de casa. Hasta el día, maldito el día, que deciden que frente a las mañanas de la cadena SER se pone Iñaki Gabilondo. Sí. Pero eso, el compartirlo tú y yo las mañanas, como estuvimos durante mucho tiempo, eso yo lo recuerdo como una gratitud. Y luego de repente empezaron a aparecer circunstancias que nos iban relacionando. Porque yo recuerdo, para mí fue un día inolvidable, sé que para ti también, cuando nos hicieron doctores honoris causa en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿verdad? Eso son palabras mayores, ¿eh? ¿Te acuerdas el lío que nos hicimos con los birretes? Sí. Que me ponían a mí el que no me cabía y te querían poner a ti el que era el mío. Qué feo estábamos con los birretes, ¿no? Sí, ¿verdad? Viviendo en competencia, con los públicos divididos, sin embargo, nosotros sentíamos una profunda complicidad de sabernos los dos participantes en una carrera que los dos sabíamos que era importante, que era agotadora y que estaba reclamando lo mejor de nosotros mismos. Atravesó lo más oscuro de la selva hasta que una ratita presumida se cruzó en su camino. ¿Has visto a la leona, ratita presumida? Está en su casa, escuchando Protagonista. ¡Oh, macho, qué paliza! ¡Oye! Además de ser doctor honoris causa con Iñaki Gabilondo y Antonio Bigote, tengo la medalla de la paz de Mahatma Gandhi y no me lo creían. Esto es una broma. Bueno, y luego la Alfonso X el Sabio, chico, ya esto. Bueno, Alfonso X el Sabio, yo estoy de verdad que no me lo creo todavía. Esta no es la corbata que me hubiera gustado traer, ¿no? Lo que pasa es que tú te empeñaste con esta, pues a ver, ¿quién te lleva a la contraria? ¿Sí? Lleva siempre la misma y van a decir, este pobre que no tiene más que una. ¿Ha merecido la pena? Sí. Estoy orgullosísima, sí. O sea, que vas a recibir este y el cariño de toda tu familia y de todos tus hijos, que es lo más importante. ¿Qué pasa, guapo? No se esperaba, qué sorpresa. Luis ha sido un hombre que no solamente no ha temido al talento ajeno, a la altura intelectual, a la brillantez ajena, sino que la ha perseguido, la ha buscado para ponerla a su lado. Y eso también le hizo muy grande. Pero si eres consciente de que no tienes por qué ser el más brillante, ni el más culto, ni el más listo, tener a tu alrededor gente muy buena hace que tú brilles mucho más. A mí eso me parece muy inteligente, ¿no? Y es una de las constantes de Luis en su trabajo. Si alguna vez el éxito se me hubiera subido al coco, hubiera cometido la torpeza más importante de mi carrera. Y yo creo que esa asignatura la tengo aprobada. No se me ha subido al coco el poderío que sin duda tuve, porque yo sabía que ese poderío me lo daba el micrófono, la cadena y el equipo con el que yo trabajaba.
nada va a ser lo que es. La radio tampoco. No vamos a encontrar las emisoras tal vez como las encontramos. No sé qué va a pasar, pero para mí va a seguir existiendo la radio mientras exista ese mecanismo a través de la voz que sea compatible con cualquier actividad, que pueda estar simultaneándose con la acción, que pueda establecer la comunicación corazón con corazón, como el tic-tac de otro segundo corazón que vive contigo en horas, minutos y segundos. Eso es lo que estoy seguro de que va a existir. Tú has estado viviendo cada día de tu trabajo, como yo, sin darnos cuenta de que la sociedad que iba cambiando nos incorporaba a nosotros, a su cambio, con una enorme naturalidad, No nos damos cuenta la fuerza que tiene, no nosotros, la fuerza que tiene la radio, el poder que tiene ese micrófono que tenemos, la posibilidad de encender y apagar, ¿no? Cuando tienes la suerte de que alguien te da la responsabilidad de dar los buenos días o las buenas noches a toda una cadena de oyentes importante, como la cadena SER o como era entonces Radio Nacional de España, te entra un escalofrío, dice, qué poder tiene y qué fuerza tiene lo que digas y las consecuencias que puede traer. Luis el Olmo es lo que queda de aquel muchacho que nació en Ponferrada, al lado de las minas y de los botillos. Es un hombre feliz, que se siente querido no solamente por los más cercanos, por mis nietos, por mis hijos y por mi mujer, sino también por el vecino de enfrente. A cualquier pueblo que vaya, siempre hay alguien que sintonizó a Luis del Olmo. Y eso, querida amiga, es imparable.